El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6 de la mañana con 27 minutos. Gracias, amable audiencia, por la sintonía, por acompañarnos en esta mañana. A todos quienes poco a poco se van uniendo a nuestra transmisión digital en Facebook Live. Igualmente estamos en el canal de YouTube. Como siempre, también invitación para que nos escuchen a través de la magia de la radio, ¿no? La señal de radio con nuestras frecuencias en señal abierta. La querida María Fernanda Cedeño, que se conecta siempre, dice que sintoniza este espacio a la antigua. Por la radio de mi teléfono, dice. Gracias a la Mafer. Muy bien. Algunos temas para comentar el día de hoy. ¿Qué dicen por acá? No, dice no hay señal en Facebook Live. Estamos en Facebook Live. De hecho. ¿Cómo es que nos escriben en Facebook Live y nos dicen que no hay señal en Facebook Live? ¿Así o no, Pato? Bueno, recuerden que también tienen el canal de YouTube de Majestad Radio, donde ustedes se pueden conectar con nosotros, participar, interactuar junto a nuestro programa de noticias. Algunos temas que tengo apuntados, ¿no? A ver, quiero empezar con lo que hizo la Asamblea Nacional el día de ayer. Siempre, digamos, como sociedad tenemos que ser, creo yo, críticos y observar las ejecutorias de nuestras autoridades y de nuestros políticos, ¿no? Ayer la Asamblea, con gran suceso, entre comillas, con el voto unánime de 132 legisladores presentes en ese momento, aprueba el proyecto de ley orgánica para la reactivación económica de las provincias de Esmeraldas y Manabí, que tiene por objeto dotar de herramientas que permitan reactivar las actividades productivas propias de la zona que fue afectada por el terremoto del 16 de abril del 2016. ¿Saben qué fecha estamos? Estamos 28 de julio del 2021. Esto fue aprobado ayer, 27 de julio del 2021. 5 años después. 5 años después. La Asamblea, con gran pompa, aprueba un proyecto de ley que dice, este es el comunicado, el boletín de la página web de la Asamblea Nacional. Esta normativa tiene como objeto generar condiciones para reactivar el sector productivo de dichas provincias a través de la aplicación de estímulos sociales y empresariales. Creo que a nuestros asambleístas, no a los actuales, porque yo sé que los actuales tienen 2 meses. Pero hablo yo de la institución llamada Asamblea Nacional y hablo de nuestros políticos. No se les ocurrió, después del 2016, aprobar esto. Se demoraron 5 años para darse cuenta que se necesita un marco jurídico para reactivar el sector productivo de dichas provincias, Manabí y el sur de Esmeraldas, a través de la aplicación de estímulos sociales y empresariales, en especial para la creación, adecuación y funcionamiento de micro, pequeños y medianos emprendimientos, así como la creación de infraestructura pública y vivienda digna. Para ello determina varias líneas de acción, como poner en marcha un amplio plan de capacitación y formación de emprendedores, que tampoco se les ocurrió hace 5 años. Fomentar el turismo, agricultura, ganadería y pesca, facilitar los trámites de importación y exportación orientados a las MIPYMES. Los ministerios de industrias, que no se llama de industrias, sino de la producción, agricultura y turismo, así como la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, atenderán todo tipo de consultas y brindarán asesoría sobre cualquier asunto jurídico y técnico que requieran los empresarios de las provincias dentro de sus respectivas competencias. Yo insisto, 5 años después, a nuestra clase política se le ocurre aprobar un proyecto de ley para la reactivación de zonas que fueron devastadas por el terremoto del 16 de abril del 2016. Que hay una cosa que se llama, estimadas autoridades, señores, señoras, señoritas legisladoras, políticos de mi patria, hay una cosa que se llama oportunidad. Oportunidad. Está claro que esto no fue urgente. Puede sonar importante, por supuesto que sí, porque Manabí necesita herramientas para seguirse reactivando. Y ojo, Manabí, que es muy propio del manabita, de su forma de ser, el manabita ha logrado surgir en medio de la adversidad. Hace pocas semanas estuve en Manta y me quedé impresionado del cambio de ese que es el segundo puerto de importancia de este país. Impresionante el crecimiento de Manta. Manta es una ciudad que apunta hacia el futuro, sin duda. Sin duda. No he visitado últimamente Puerto Viejo, pero la última vez que estuve en Puerto Viejo fue
si la memoria no me es infiel, hace unos 3 años, cuando fue invitado a una breve charla en la Universidad San Gregorio de la capital manabita, y no reconocí el centro de Puerto Viejo, donde viví un par de años de mi niñez. La calle Pedro Gual, por ejemplo, que era muy comercial, ¿no? Esta calle que atraviesa de lado a lado la ciudad de Puerto Viejo y que era la calle más comercial, totalmente irreconocible. El edificio del Gato, por ejemplo, que es un local emblemático, era un local emblemático, luego lo transformaron en un hotel destruido, y así por el estilo, irreconocible. No sé cómo estará Puerto Viejo, pero sí me consta lo de Manta. Yo sí veo a Manta como una ciudad que apunta hacia el futuro. Y lo han hecho los manabitas sin una ley. Que a nuestros políticos se les ocurre 5 años después aprobar una ley para reactivar las zonas deprimidas por la devastación del terremoto. Yo realmente no lo entiendo. Mi pana Nahuel Mendoza me dice, está hermosa Puerto Viejo. Aquí era Puerto Viejo, ¿no? En Manaví se come rico y además la gente es espectacular. Pero retomo, sentido de oportunidad, pues. Sentido de oportunidad. A mí no me cabe que 5 años después, y además yo sí quisiera saber si este proyecto de ley se construyó a través de un diálogo previo con el Ejecutivo. Ojalá. Porque muchas veces los proyectos de ley no se construyen en diálogos con el gobierno y después los vetan. Bueno, aquí Andrés Reliche me dice, este dato no lo sabía, Andrés, gracias, que este proyecto fue iniciativa de Mae Montaño. Entiendo que fue iniciativa de Mae Montaño cuando era legisladora. O sea, ya tiene algún tiempo que justamente fue presentado este proyecto de ley cuando Mae Montaño era legisladora antes de ser ministra de Estado. Veamos cómo lo procesa el Ejecutivo. Yo insisto, 5 años después a mí me llama la atención, porque no hay un sentido de oportunidad por parte de nuestra clase política. Bueno, claro, lo que hizo la actual Asamblea es retomarlo, me dice Andrés. De acuerdo, buen dato el del querido Andrés. Y preguntarles también a nuestros políticos anteriores por qué, si este proyecto era tan importante y lo aprueban ahora con unanimidad, se demoraron tanto tiempo en hacerlo. Bueno, y ojalá que no quede en letra muerta, como dice acá don Carlos Fernando Molina, que no quede en letra muerta, porque puede sonar muy bonito, pero muchas veces para la aplicación de las leyes se necesita, billete, kushki, que no siempre hay. Más allá de eso, los manavitas y los esmeraldeños estos años han procurado salir adelante. Hablemos un poquito de política. Más adelante voy a entrevistar a Vanessa Freire, asambleísta que representa la provincia de Los Ríos, que era parte de Fuerza Compromiso Social, y que en las últimas horas ha aparecido en el ojo del huracán por su decisión de separarse de esa organización política. Para quienes tienen memoria corta, porque aquí en el Ecuador esa es una de las características que tenemos los ecuatorianos, la memoria frágil. Vanessa Freire fue una de las dirigentes políticas de Compromiso Social en el 2018 que respaldó la consulta popular. Traigo a colación esto porque, por ejemplo, a la señorita Carla Heredia, deportista, le han sacado el aire en estos días, pero mal, con comentarios descomedidos, ofendiéndola, insultándola por el pecado de pensar distinto, de haber votado por una consulta popular en la que, perdón que hable en primera persona, yo jamás creí. Y quienes me siguen en ese espacio hace mucho tiempo saben perfectamente cuál es mi posición y cuál fue mi posición desde el último trimestre del 2017, cuando el gobierno de Moreno planteó esa consulta popular, que fue un mamotreto. Pero así como yo pienso que fue un mamotreto esa consulta, y que de esa consulta se deriva toda esta desinstitucionalización del país que estamos viviendo, utilizando como instrumento el famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, yo no me atrevería a maltratar, a ofender, a denostar o a insultar a los que votaron a favor, que fueron entre 5 y 7 millones de ecuatorianos, por sobre el 60% de la votación en las preguntas, de una consulta que, insisto, yo en lo personal no creí ni creo.
ni en el fondo ni en la forma de esa consulta. Pero Vanessa Freire, que apoyó la consulta popular, fue candidata y ganó las elecciones, y hasta hace 2 días nomás era parte de la Revolución Ciudadana. Y con toda seguridad, después de lo que ha ocurrido, seguramente le van a recordar su apoyo a la consulta popular. Vanessa Freire emitió un extenso comunicado hace 2 días que daba cuenta justamente de su involucramiento en el proyecto llamado Fuerza Compromiso Social. Recordar también y refrescar la memoria de la audiencia. Fuerza Compromiso Social fue una organización política que nació de la mano de Iván Espinel, quien fue ministro de Inclusión Económica y Social, el primer ministro de Inclusión Económica y Social del gobierno de Moreno, quien fue candidato a la presidencia de la República en 2017, quien fue funcionario del Seguro Social en Guayaquil en el gobierno anterior, en el gobierno del entonces presidente Correa, y que hoy está detenido por casos de presunta corrupción. Entonces Vanessa Freire dice: hace 6 años empecé a caminar por el país en este nuevo proyecto llamado Fuerza Compromiso Social, se logró la inscripción, el casillero electoral, casillero número 5, habla justamente de sus compañeros de la política, los menciona allí. Dice en el tercer párrafo: un tema controversial ha sido la famosa consulta popular del año 2018 con el apoyo del 7 veces sí, sin duda alguna un grave error. Ante eso solo quiero decir que éramos parte del gobierno y muchos movimientos apoyaron, así como Centro Democrático. Jimmy Jairala Balaza es un buen amigo, muy buen amigo, a quien yo aprecio, respeto mucho a Jimmy, colega periodista y amigo. Pero Jimmy Jairala apoyó la consulta popular del 2018. Y Centro Democrático fue una de las organizaciones políticas que se sumaron a la consulta del 2018. No tengamos la memoria corta, querida audiencia. Yo siempre planteo eso, tratar de dejar de lado ciertas actitudes, ponerse unos pañitos de agua fría en la frente y analizar con cabeza fría ese tipo de situaciones para no estigmatizar a unos o criticar a unos, pero no estigmatizar a los otros. Al uno porque me cae mal, y al otro ya no le estigmatizo porque me ayudó, porque me acolitó, porque colaboró después. Porque claro, hay un segmento de la militancia de la Revolución Ciudadana que se olvida este detalle de Vanessa Freire, porque Vanessa Freire era dirigente de Fuerza Compromiso Social, y esa organización política sirvió de paraguas para que Revolución Ciudadana pueda activar con candidaturas en el año 2019. Y a través de Revolución Ciudadana, por ejemplo, ganó la prefectura de Pichincha con Paola Pavón y la prefectura de Manabí con Leonardo Orlando. Y quedaron segundos en la carrera por la prefectura en Guayas. Y lograron un importante número de concejales en Quito, por ejemplo. En Quito 9 de 21. Se convirtió Fuerza Compromiso Social en la primera fuerza política en el Consejo Metropolitano. Entonces, allí se olvidaron que Compromiso Social apoyó la consulta popular. Se olvidaron que Centro Democrático, con mi buen amigo, colega periodista Jimmy Jairala, que es así, no estoy faltando a la verdad, Centro Democrático respaldó la consulta popular del 2018, pero se olvidaron ¿por qué? Porque Centro Democrático es la organización política que sirvió de paraguas para que el correísmo presente sus candidaturas en la última elección, porque no se sabía si Fuerza Compromiso Social iba a poder participar o no en la contienda electoral de este año. Se olvidan que Raúl Ledesma, gracias, contertulio, que Raúl Ledesma, que fue ministro de Moreno, era cercano a Jimmy Jairala, y era parte del Centro Democrático. Entonces, si vamos a criticar, critiquemos a todos y no solamente a los que me conviene criticar, pues. Porque, insisto, gratuitamente se metieron con una deportista. No les gustó que aparezca un spot donde no solo aparecen políticos, pues, aparecen ciudadanos en su legítimo derecho de proponer lo que quieran. Lo que quieran. Se ha metido con Pamela Troya, se ha metido con Rafael Lugo, se ha metido con Silvia Buendía, se ha metido con Carla Heredia. Pero de Vanessa Freire nadie dijo nada.
De Jimmy Jairala, de Raúl Ledesma, nadie dijo nada. De Enrique Menoscal, de Centro Democrático, nadie dijo nada. Así que si vamos a hacer la crítica, hagámosla con todos, con aquellos que respaldaron esa consulta popular, no con el ciudadano común y corriente, porque tenemos que criticar a entre 5 y 7 millones de ecuatorianos. No seamos selectivos en la crítica. Bueno, en esta carta Vanessa Freire habla justamente del error que fue respaldar la consulta popular. Menciona a Centro Democrático, a Democracia Sí, a Compromiso Social. El apoyo no fue personal, fue del movimiento político que ahora es de la Revolución Ciudadana. Habla que en una segunda etapa conoció a Paola Pavón, a quien admiro mucho y con quien empezamos la fusión de Compromiso Social y Revolución Ciudadana. Habla del liderazgo del economista Rafael Correa. Habla de la guía y consejos del ex vicepresidente Jorge Glass, etcétera. Habla de las persecuciones políticas a todo nivel. Más adelante dice, en diciembre del 2020 se eligió la nueva directiva de Compromiso Social, donde Andrés Arauz asumía la presidencia. Me complacía de aquello porque representaba la nueva generación de la política, uno de los ejes principales del movimiento. Volví con mucho orgullo, con el deber cumplido y con la frente en alto a las bases en donde nací, cargando la bandera, estando junto a mis compañeros de lucha, con quienes emprendimos acciones políticas de inclusión, respeto mutuo, perseverancia ante muchas adversidades en todo este caminar. Hoy Compromiso Social, dice, ya no es el movimiento en el cual yo inicié. Se habla mucho de su reestructuración ideológica, filosófica, principios, cambio de colores, cambio de logo, cambio de nombre, etcétera, y está bien para quienes hoy lo lideran y para quienes representan que nacieron en un movimiento político distinto al que yo inicié. Todo esto me ha llevado a tomar la dura decisión de dar un paso al costado con profundo pesar, solidarizándome con mis hermanos políticos, quienes han sido excluidos en procesos democráticos, los mismos que deben ser transparentes y participativos. Aplaudo todo tipo de renovación democrática y rechazo toda práctica de manipulación y violación de los procesos de elecciones internas. Agradezco a todos quienes caminaron junto a mí, a los grandes amigos, bla, bla, bla. Esto vamos a hablar más adelante con Vanessa Freire. ¿Ya? Pero ayer el expresidente Correa le hace una respuesta furibunda a Vanessa Freire. Furibunda, porque yo en la carta no veo ninguna actitud descomedida de Vanessa Freire. Si alguien la quiere criticar, está en su derecho. Está en su derecho. Y ojo, no estoy defendiendo a Vanessa Freire, estoy poniendo en contexto lo que estoy comentando. Y creo que ayer el expresidente Correa le generó una respuesta furibunda que creo que no meritaba. Porque hay casos y casos. Hay casos y casos. Pero vamos más allá. Porque Vanessa Freire cuestiona, por ejemplo, la ausencia de renovación, dice en la organización política. Le vamos a preguntar si ella se va resentida porque probablemente no tuvo chance de ser la directora nacional de Compromiso Social. Vamos a preguntar eso. Vamos a ver qué nos cuenta. Vamos a ver si se va resentida. Queremos que nos profundice el tema de la renovación. Yo debo decirles que esto de la renovación de las organizaciones políticas, y no es un tema exclusivo de Fuerza Compromiso Social, termina muchas veces siendo una quimera. En este país no tenemos una cultura realmente democrática al interior de las organizaciones políticas. No la tenemos. Este es un país en donde la estructura de las organizaciones políticas es una estructura perversa, manipulable y clientelar, con honrosas excepciones. ¿Cuántas organizaciones políticas llevan adelante verdaderos procesos democráticos y participativos de su militancia? ¿Cuántos? ¿Cuántas? Y no me digan que el partido tal o el movimiento tal lo hace de esta manera. Ok, ¿cómo lo hace? En serio. No solamente en el papel, no solamente en el título, en el fondo, a la interna. Hacen verdaderos procesos participativos. Es como dice Vanessa Freire en su carta, a través de la cual se separa de Compromiso Social, que no existe la posibilidad de un relevo generacional a la interna de la corriente llamada Revolución Ciudadana. En Revolución Ciudadana se sigue otra vez manejando esta disputa que ya le costó la imagen de algunos de sus militantes hace pocos años, de que no es posible el correísmo sin Correa versus quienes creen que es posible. A ver,
Quienes insisten que no es posible el correísmo sin Correa versus aquellos que creen que sí es posible llevar adelante el correísmo sin Correa. Esta es una discusión interna en Revolución Ciudadana. ¿Se puede o no se puede llevar adelante el correísmo sin Correa? ¿O necesariamente tiene que estar Correa omnipresente? Traigo a colación a propósito de lo que ha dicho Vanessa Freire en su carta de renuncia y la respuesta que creo yo termina siendo una respuesta extremadamente dura del expresidente Correa. Porque creo que esa no es la manera de responder. Sobre todo cuando quien declina no está siendo descomedida y está explicando las razones por las cuales decide su separación. Entonces estas cosas no se entienden. Y yo creo que se plantea un tema mucho más de fondo. ¿Qué pasa en las organizaciones políticas de este país? A finales de agosto, Revolución Ciudadana tendrá su convención y elegirá sus nuevas dignidades, que será pues esta convención que de alguna manera allanará el camino para lo que se viene de cara a las elecciones de 2023, que vendría a ser el primer gran reto después de lo que pasó en 2021, donde tuvieron una importante participación. Ganan la primera vuelta, logran el mayor número de legisladores en la Asamblea Nacional, pero ¿qué pasa a la interna? ¿Están o no partidos? ¿Qué pasó en Quito, por ejemplo? Y extrapolo esta carta de Vanessa Freire a lo que ha pasado en Quito. Con el caso de Brit Bacca, por ejemplo. Porque creo yo que la situación de Brit Bacca también debe ser materia de análisis. La nueva vicealcaldesa del Distrito Metropolitano de Quito, que llegó auspiciada por Compromiso Social en 2019. Y que resulta que su voto fue el voto clave para tomar la decisión de remover a Jorge Yunda. Yo supe, esto creo que lo dijo en este espacio en su momento Gisela Chalá, la segunda vicealcaldesa de Quito, perteneciente a Revolución Ciudadana, Fuerza Compromiso Social, que la dirigencia les dejó en libertad para que voten de acuerdo a lo que consideren durante la remoción del entonces alcalde Jorge Yunda. Si es así, no me explico cómo la semana anterior la ex concejala y ex candidata a la alcaldía de Quito, Luisa Maldonado, en este espacio, consideró que a quienes habían votado a favor de la remoción de Yunda había que separarlos del movimiento, refiriéndose a Mónica Sandoval, a Juan Carlos Fiallo y a Brit Bacca. Yo no entiendo. Me van a disculpar, pero no entiendo. O sea, les dejan en libertad, pero cuando votan de acuerdo a su conciencia, te guste o no te guste, les dejas en libertad, pero votan diferente a lo que tú piensas y denostas a quienes supuestamente dejaste en libertad de que voten como consideren. Al final, no sé qué tan conveniente para la imagen de Brit Bacca haya sido que ella alcance la vicealcaldía de Quito luego de que se convirtió en el voto clave. Con el voto de Brit Bacca se consumó la remoción de Jorge Yunda. Está claro que Brit Bacca hace rato, al menos después del 3 de junio, ya no formaba parte de Compromiso Social, se había distanciado, y ayer llega a la vicealcaldía. Pues, ayer, obviamente, Brit Bacca recibió una serie de cuestionamientos de quienes creen que traicionó, se aprovechó, recibió seguramente el premio por haber votado a favor de la remoción de Yunda. Bueno, esto es la política. ¿Pero por qué llegamos a este punto de la política? Por la ausencia de consistencia a la interna de las organizaciones políticas. Yo quiero plantearles, invitarles a analizar un tema muchísimo más de fondo. Muchísimo más de fondo. ¿Qué pasa a la interna de las organizaciones políticas? Lo que está pasando con Vanessa Freire, lo que ha pasado con Brit Bacca. Y yo no tengo dudas que habrá otros legisladores que se van a ir de la Alianza UNES. Ya se fue un legislador de Guayas, que no me acuerdo el nombre, hace pocos días. Hoy se va Vanessa Freire. Sé que probablemente se vaya alguien más. Eso ha trascendido en la Asamblea Nacional. ¿Dónde queda la consistencia política e ideológica? ¿Dónde? De aquellos que muchas veces aparecen como candidatos que llegan
a los cargos de elección popular, ganan las elecciones y a la vuelta de la esquina se separan de la organización política. Yo le quiero recordar a los amigos de Revolución Ciudadana que, por ejemplo, el concejal Orlando Núñez, es un conocido músico, llegó a ser concejal auspiciado por Compromiso Social y a los pocos días se declaró independiente. ¿O no fue así? Porque lamentablemente la lógica en este país hace que las organizaciones políticas que no tienen trabajo de base, que no tienen escuelas de formación, el momento que se acercan las elecciones, lo único que están pensando es en ganar a cualquier costo. Y como están pensando en ganar, lo que hacen es buscar figuras. No les importa la formación ideológica, no les importa la formación política. Necesitan ganar. Y no se dan cuenta que esas personas no les va a garantizar un respeto a los postulados, a la ideología, al ideario de esa organización política. Y terminan separándose. Francisco León, gracias. Gracias Contatulio y gracias Andrés. Francisco León fue el primero que se separó de la línea política. Digo, aquí criticamos de acuerdo a las conveniencias, pues. Aquí hay que analizar, por ejemplo, audiencia, esto hay que conversar con ustedes. Hay que analizar, por ejemplo, la existencia de organizaciones políticas de alquiler. Yo quiero preguntarles a ustedes, pensando con cabeza fría, si no sienten que Compromiso Social terminó convirtiéndose en una fuerza política de alquiler, que pertenecía a Iván Espinel, y un buen día Iván Espinel entregó al correísmo la conducción de Fuerza Compromiso Social para que puedan participar en las elecciones del 2019, porque claro, sistemáticamente la función electoral les negó la inscripción. Los muy democráticos del gobierno anterior y del Consejo Nacional Electoral les negaron la posibilidad a los señores de Revolución Ciudadana que tengan su propia organización política, con una serie de leguleyadas. Que quieren ser alfaristas, pero Alfaro no era así. Que quieren Revolución Ciudadana, pero no, ese nombre no puede ser, inventándose ahí cualquier cosa. Entonces, para participar tuvieron que buscar una organización política de alquiler. ¿Terminó siendo una organización política de alquiler? Yo quiero preguntarles a ustedes y voy a mencionar dos nombres de legisladores: Marco Troya y Daniel Noboa Sin. ¿Saben de qué organización política, a qué organización política supuestamente pertenecen? Ellos llegaron auspiciados por Ecuatoriano Unido, lista 4, que respaldó la candidatura del pastor Gerson Almeida. Marco Troya responde a Ecuatoriano Unido. Daniel Noboa Sin, el hijo de Álvaro Noboa, responde a Ecuatoriano Unido. No. Esa organización les sirvió solamente para el auspicio. Ellos no responden a esa organización política. Les sirvió solamente como el vehículo para participar y ganar la elección. Libertad es Pueblo. Por cierto, Ecuatoriano Unido, el líder de esa organización es un hermano de Lenín Moreno, Edwin Moreno. Libertad es Pueblo, otro hermano de Lenín Moreno, el líder, Gary Moreno, que puso candidatos en la elección de 2019. Uno de ellos, este individuo que pretendió llevar adelante la remoción de Jorge Yunda y que en medio de la presentación de su informe, donde debía sustentar justamente las razones de la remoción ante el Consejo Metropolitano, declinó. El señor Ayo fue candidato a la prefectura por Libertades Pueblo. Libertades Pueblo, que había anunciado que el señor Fernando Valdi iba a encabezar su lista de asambleístas nacionales. Bueno, ese movimiento ya no existe, pero iba a ser utilizado igualmente como un vehículo, como una herramienta. Y aquí una gran pregunta que hace Carlos Páez: ¿cuánto cuesta alquilar una organización política? Pregunto. ¿Cuánto? ¿Saben cuántas organizaciones políticas hay en el Ecuador? Esto lo voy a profundizar mañana porque ahí tengo el dato. Solamente para adelantarles. 283 organizaciones políticas tiene el Ecuador. 283.
Aquí hay hasta movimientos políticos parroquiales. Hay 8 partidos políticos, 16 movimientos nacionales, o sea, 24 organizaciones políticas nacionales, 72 provinciales, 167 cantonales, 20 parroquiales, 283. Esto fue actualizado al 20 de abril de 2020, pero por ejemplo aquí ya hay que sacar a Libertades Pueblo. ¿Dónde está Libertades? Sí, aquí hay que sacar a Libertades Pueblo, que ya no existe. Esto fue actualizado el año pasado, ya lo vamos a actualizar y mañana lo vamos a analizar con más profundidad. Este es un tema de fondo. Lo que ha pasado en estas horas plantea justamente un tema de fondo, la ausencia de consistencia ideológico-política. Yo sí sabía este dato, por ejemplo, que Justicia Social pedía un buen billete. Yo sabía este dato. 11 millones de dólares por el alquiler de un partido. A propósito de la pregunta del ingeniero Carlos Páez. 11 millones de dólares. Haciendo de la política un negocio. De esto vamos, insisto, a conversar con un poquito más de profundidad mañana. Pero mi punto es, hoy no tengo dudas que van a denostar a Vanessa Freire. No tengo dudas que la van a cuestionar, la van a criticar. No tengo dudas. La van a criticar porque decidió separarse, pero no la criticaron antes, cuando el partido del cual ella era o formaba parte fue utilizado justamente para llevar adelante el proyecto político. Se olvidaron que ella respaldó la consulta popular del 2018. Se han olvidado que Centro Democrático respaldó la consulta popular del 2018. ¿Ya? ¿Sí o qué? Creo que hay que abrir un poquito la mente para hacer una valoración en su justa medida de lo que está pasando al interno. Y sí. Aquí, por ejemplo, José Luis Murillo me dice, yo sé, yo lo acabo de mencionar, José Luis. Todas las piriotas que tuvo que hacer Revolución Ciudadana para participar, lo acabo de decir. El Consejo Nacional Electoral allí se inventó cualquier cosa para impedir esa participación. Así fue. Pero eso también configura un problema de fondo. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo dentro de estas 283 organizaciones políticas y 24 nacionales hay movimientos políticos que no pintan no pintan nada. No pintan absolutamente nada en el espectro electoral. Nada, pero nada. No sé cómo logran para inscribirse. Yo no lo sé. Y cómo, por ejemplo, Revolución Ciudadana, que tiene obviamente un importante número de adherentes, porque está ahí, los resultados electorales de 2019 y 2021 reflejan aquello. O sea, aquí no hay que ser fanático en uno en otro sentido, simplemente con seriedad darse cuenta cuál fue el resultado de 2019 y cuál fue el resultado de 2021. Entonces uno no entiende cómo ese sector político no logró tener una propia organización. Pero vuelvo a la misma discusión, las organizaciones políticas de alquiler. Entonces usted, cuando forma parte de una organización política de alquiler, usted no puede reclamar consistencia ideológica. No es posible reclamar consistencia ideológica. Eso lamentablemente no es así. ¿Cómo es que logran las firmas para inscribirse? Lo vamos a conversar mañana. Mañana lo vamos a conversar. Muy bien.